es mi deber presentarlo como un abogado prestante vinculado a la Defensoría del Pueblo, de ya mucha trayectoria en distintos campos del derecho, de la administración, de la parte civil, de la parte penal, de la parte pues, de derechos humanos, donde últimamente se ha profundizado. Esto lo ha posicionado como un cotizado docente académico en distintas universidades de la región. Por esa razón, doctor Armando, es para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que venga acá a manifestarnos todo su conocimiento con el enfoque que nosotros tenemos de defender los derechos, especialmente de los usuarios que padecen enfermedades mentales. Yo le agradezco no solo como amigo, sino como profesional y como director del Hospital San Rafael y a través suyo a la Defensoría del Pueblo por toda esa voluntad de venir acá a capacitarnos y a ilustrarnos sobre el tema de derechos humanos y los mecanismos de protección que tienen nuestros pacientes. Muchas gracias. Bienvenidos al Hospital San Rafael, a todos nuestros pacientes, a todos nuestros usuarios. Ustedes saben que siempre hemos tenido presto un escenario para ustedes. Esta es su casa y nos sentimos muy cómodos con su presencia y particularmente con la presencia del doctor Armando Benavides, que es un abogado muy prestante de la Defensoría del Pueblo. La idea de Hospital San Rafael es esa, de que nuestros usuarios tengan esa capacidad de tener las herramientas necesarias para poder hacer uso correcto y adecuado en un momento determinado del derecho que les asiste de interponer una acción de tutela o cualquier otro mecanismo que los lleve a ustedes a acceder a sus pretensiones, haciendo valer sus derechos fundamentales, ¿cierto? La responsabilidad social empresarial para el Hospital San Rafael es una herramienta muy importante. Eso nos va a garantizar a nosotros la sostenibilidad a futuro y básicamente pues es el escenario donde trasciende todas las acciones meramente legales, con la parte ambiental, con la parte social y la parte económica del hospital. En cuanto a la parte ambiental, el Hospital San Rafael tiene proyectado la ejecución de un vivero institucional. El vivero institucional se va a llamar San Juan de Dios. Es un proyecto que ya prácticamente está iniciando su ejecución. Y la idea es plantar unos arbolitos acá en el Hospital San Rafael, y esos arbolitos van a ser entregados a la comunidad a manera de, dentro del escenario de la responsabilidad ambiental. También tenemos otros proyectos relacionados con la entrega de unas ayudas económicas a la comunidad. ¿Qué pasa con ese proyecto? Ese proyecto está encaminado a la ayuda humanitaria a la comunidad nariñense de nuestro departamento. Entonces yo soy la persona que hace particularmente el estudio, y otro proyecto que está planteado, ¿sí?, es la ayuda a 2 colaboradores de nuestra institución que también presenten alguna situación calamitosa, pero ya más centralizado en la parte de salud y de trabajo. También tenemos el relacionado con la parte de la ayuda económica a los familiares de los pacientes de larga estancia. Bienvenidos nuevamente y bienvenido, doctor Armando Benavides. Muchas gracias, doctora Claudia. En primer lugar, un cordial y respetuoso saludo a todos los integrantes de la Liga de Usuarios del Hospital San Rafael de la ciudad de Pasto, a toda la familia de la primera casa de salud mental de aquí del municipio de Pasto, de la región y de igual manera a nivel nacional. En segundo lugar, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderle un gentil agradecimiento al doctor Germán Villasís Coral por haberme invitado para efectos de conversar sobre estos temas muy bonitos, de las cuales la Defensoría del Pueblo a nivel nacional y la Defensoría del Pueblo regional Nariño estamos complacidos que nos haya invitado con su equipo de trabajo para poder conversar, vuelvo y repito, sobre estos temas de los derechos humanos
y ahora enfocado a lo que serían los mecanismos y los instrumentos de protección de derechos humanos. Esta oportunidad, a propósito de la nueva invitación del doctor Germán y su equipo de trabajo, me solicitaron muy atentamente de que conversemos en esta mañana lo relacionado con lo que sería con los derechos humanos y la relación que tiene con los mecanismos de protección, que es un tema que nosotros, si bien es cierto, lo hemos trabajado, pero de una manera muy general, y lo que queremos nosotros ya es concentrar la atención de que si tenemos nosotros los colombianos, o en otras palabras más bonitas, si los derechos humanos son un patrimonio de toda la humanidad, o sea, sin ningún tipo de discriminación, para aquellas personas que tienen esa categoría de Homo sapiens, es decir, de que tengamos rostro humano, tenemos un patrimonio común aquí en cualquier parte, los 4 puntos cardinales que llaman derechos humanos, y lo digo con un concepto muy bonito que no es de mi cosecha, sino que ustedes miran el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que el próximo año va a cumplir los 70 años de vigencia, dice que estos derechos son un patrimonio común de toda la humanidad. Lindísimo. O sea, desde ese punto de vista, miren, en lo que tiene que ver con el concepto y los fundamentos de los derechos humanos lo tenemos resuelto. Pero el problema moderno de los derechos humanos no es tanto su conceptualización y su fundamentación, que prácticamente nosotros hemos hecho relación a uno de los hitos de la historia en cuanto a lo que tiene que ver con el discurso o la teoría de los derechos humanos al invocar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino el tema de la protección. Qué responsabilidad tan grande que tiene todo el sistema de salud a nivel nacional, departamental y local en el manejo de este derecho fundamental. O sea, en ese no se puede improvisar, toca poner al frente a los mejores talentos. Los derechos humanos es consustancial a la persona humana, cuando hablamos nosotros de derechos humanos. Por eso yo quiero invitarlos a ustedes a resolver esta pregunta. Y yo lo haría en la relación de estos 5 puntos. Primero, lo que es el concepto y la definición de derechos humanos. Lo primero que uno se encuentra. ¿Qué podríamos decir cuando hablamos del concepto de los derechos humanos? Mi amigo, ¿qué dices tú? Para mí el concepto de derecho es decir que tengo la oportunidad de acceder a un beneficio. Bueno, mire, acceder a un beneficio. Ese es un concepto, acceder. Uno habla de acceso a la justicia, por ejemplo, que tenga uno la oportunidad de acceder a la justicia. Entonces, ¿qué diría usted frente a los derechos humanos? Sí, eso es un tema que estamos trabajando todo el mundo para poder descubrir la masa, lo que es más importante. Bueno, son importantes. Recibir un trato digno sin discriminación. Ese trato digno, ese es otro concepto importante que decimos nosotros. Miren lo que dicen los expertos en estos temas, ¿no? El profesor Hernando Valencia Villa, en este diccionario sobre derechos humanos, nos dice lo siguiente, cortico. Dice, ¿qué son los derechos humanos? Son libertades y garantías fundamentales de la persona humana que derivan de su dignidad eminente, que obligan a todos los Estados miembros de la comunidad internacional y que señalan la frontera entre la barbarie y la civilización. Miren, o sea, que para que un Estado sea democrático, para que un Estado se catalogue como de derecho, donde impere el gobierno de la ley, debe ser respetuoso de los derechos humanos. Los derechos humanos, estamos hablando de los rasgos distintivos de los derechos humanos. O sea, ¿qué es lo que lo caracteriza a los derechos humanos? Y una primera característica es muy bonita. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son universales. Miren ese concepto de bonito, de chévere. Segunda característica. Los derechos humanos son incondicionados. Los derechos humanos son incondicionados. ¿Qué quiere decir? Que los derechos humanos, con los derechos humanos yo no puedo regatear, yo no puedo venderlos y comprarlos. Dicen, no, pero pues que eso hace parte de la antigüedad, ya pues cuando había el esclavismo y posteriormente el servilismo y toda esa cuestión, ahora ya no se mira, pero resulta que hay unas formas modernas de esclavitud, la trata de personas, gravísima. Los derechos humanos son imprescriptibles. Características muy lindas, o sea, son muy lindas porque a uno lo protegen. Tengo yo acuñado una palabra, desde la cuna hasta la tumba, o sea, por toda la vida.
O sea, no hay ningún momento diga, bueno, es que porque uno es niño y entonces no lo protege los derechos humanos. No, con mayor razón. Incluso hay un artículo constitucional que dice que los derechos fundamentales de los niños priman sobre los demás. O sea, ¿cómo surgen los derechos humanos? El hombre, recordemos nosotros las páginas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, el hombre es la expresión divina del Espíritu Santo. Sobre ese punto. Pero entonces, una primera idea es esa. Entonces, ustedes me han descartado, dicen que no, ¿no? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no, mi amiga? ¿No? Sí, entonces, abordado muy generalmente lo que tiene que ver con la acción de tutela, con la acción de cumplimiento, con las acciones populares, con las acciones de grupo. Miren ese sinnúmero de instrumentos y mecanismos de protección de los derechos humanos. Y les preguntaba a ustedes si los derechos humanos caen del cielo. Bueno, les voy a decir otra pregunta. ¿Los derechos humanos son una dádiva de nuestros gobernantes? ¿Será eso? No. No. Entonces miren lo importante cuando nosotros hablamos de la teoría de los derechos humanos. No son estos gobernantes. Ahora, de que ellos les corresponde, es un deber del Estado a nivel nacional, a nivel territorial de los departamentos y de los municipios, generar políticas públicas en derechos humanos, y eso es. En todo este tiempo de la evolución nuestra, son los derechos humanos. Por lo que hemos dicho, porque nosotros con los derechos humanos hemos dicho que es un instrumento de defensa del individuo frente al poder del Estado. Incluso la Corte Constitucional desde sus primeras sentencias dice el corazón de la democracia son los derechos humanos. Los derechos humanos son el corazón de la democracia. Y lo que serían los mecanismos de protección. Y aquí sí es bonito ese capítulo de los mecanismos de protección, porque hay unos mecanismos internacionales y hay unos mecanismos nacionales de protección de derechos humanos. Entonces ustedes se han de preguntar, bueno, ¿y cuando son los mecanismos internacionales? ¿Qué tiene que ver la comunidad internacional? La ONU, por ejemplo, ¿no? La ONU, o la OEA, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, o la OEA con este tema de los derechos humanos. Claro, hay unos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Por un lado, la ONU allá tiene un comité que se llama de los derechos humanos, y cualquier ciudadano del planeta puede hacer un denuncio o una queja por ser víctima de violación de derechos humanos. Con mayor razón para el caso de lo que se llama el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y cuando hablamos del Sistema Interamericano, nosotros estamos hablando de lo que es la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos. Y ustedes hacen una propuesta de lo que sería un derecho de petición, porque nos queda por charlar bastantes cositas, doctor Germán, que sería ya en concreto los mecanismos internacionales, que serían eso, lista del concierto. Claudita, cuando usted me diga, doctor, puedo volver yo acá. Primero que todo, pues, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Queremos agradecerle de manera muy especial al doctor Armando, porque de verdad que el evento ha sido todo un éxito. El doctor Armando tiene una didáctica que lo apasiona a uno, y la próxima vez lo vamos a comprometer con casos más específicos y concretos. Entonces vamos a recibir el material de bioética, por favor. Buenas tardes. Mire, yo soy representante del Comité de Bioética de los Usuarios. Es el encargado de velar los derechos y deberes de los usuarios de la institución. Entonces les entrego esto para que tengan conocimiento, para que se va a utilizar ¿no? Cualquier cosita, entonces se pueden dirigir al Comité de Bioética. Vale.